Para nuestra siguiente mesa de análisis nos acompañan los chamucos. Saludamos con gusto a Rafael Pineda Rapé, Rafael Barajas El Fisgón y a Juan Carlos Monedero. Buenas noches, ¿cómo están? Y José Hernández, Pepito, perdón. Tocayo, perdón. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy felices. A ver, ¿cómo la están viendo? Pues yo creo que es un proceso importante es un proceso importante no solo para México, sino que es un proceso importante para toda América Latina. Sin duda. Yo sí creo que esto que están planteando, que acaban de plantear Alito Moreno y Marco Cortés y etcétera, Santiago Krill, de que no podemos decir que la elección está definida. Es decir, es obviamente un discurso que hemos oído a todo lo largo de esta campaña, ¿no? Todo el tiempo nos han dicho estamos arriba, ¿por qué nos íbamos a ahorrar estos últimos 5 minutos del mismo discurso? Sin embargo, negación de la realidad. Claro, de negación de la realidad, porque lo que estamos viendo es que pues las encuestas, aunque apenas van empezando, pues el PREP ya sí te va dando cifras confiables. Todas las encuestas de salida que hemos visto son bastante sólidas, van todas en el mismo sentido. Ellos dicen que ellos tienen otros datos, pero no te dicen cuáles son los otros datos. No te anuncian, no dicen, esta encuesta dice tal. Y yo sí creo, estoy convencido, de que, sí estamos ante una tendencia que va a ser muy difícilmente reversible, ¿no? Y sí impacta a México y sí impacta a América Latina. Yo creo que Juan Carlos tiene una visión muy clara de cómo pesa esto dentro en la región latinoamericana. Buenas noches, enhorabuena. Estaba escuchando a esta gente del PRI, del PAN y me recordaban a ese soldado japonés que se había terminado la guerra y seguía pegando tiros, ¿no? ¿En los marcianes? No, estaban ahí como, digo, oiga, que no, que se ha terminado la guerra, tranquilícese. Entonces, estaba yo preguntándome si se parecía más a eso o si estos personajes del PRIAN eran como Bruce Willis en El Sexto Sentido diciendo ya está muerto y no se ha enterado, ¿no? Entonces era una mezcla de esas dos cosas, ¿no? Bueno, más allá de este escenario que... Es verdad que tenéis razón que esta actuación tiene una cierta lógica. Es decir, intentan, ya que no han ganado, por lo menos embarrar. Cuando en un equipo de fútbol uno está claramente derrotado, dice, por lo menos voy a partir las piernas al mejor de sus jugadores o por lo menos intentarlo. Intentan que el gobierno de Claudia pues nazca de alguna manera con cierta sospecha, pero no pueden. Es que si la tendencia que vemos en las encuestas se mantiene y parece que se va a mantener, negar la realidad los convierte, perdonen, en estúpidos, ¿no? Entonces, la gente en México, incluso los que les han votado, quieren líderes que no sean estúpidos. Yo estaba pensando en una maldad cuando estaba allá afuera, que era pedirle al Fisgón que a ver si le monta un instituto de formación a la derecha, a ver si encuentran un poco de luz, ¿no? Porque México necesita una oposición. O sea, creo que hace falta una oposición en todos los países, ¿no? Lo que pasa es que esta gente no se respeta ni a sí mismos, ¿no? Entonces, tienen que hacer una reflexión al respecto, tienen que aceptar las reglas del juego. O sea, tú no puedes ser oposición si lo que haces es querer patear el tablero. Entonces, el comportamiento de esta gente, ya digo, me recuerda a esa gente que, como ya ha perdido, dice, no juego, doy golpes de Estado, meto ruido, miento, y hay gente que puede estar alejada de los planteamientos de la 4T, que tiene legítimo derecho a pensar de otra manera, pero que quiere que haya alguien que tenga un proyecto de país. Yo estoy convencido que si preguntáramos a una buena parte, no solamente de los líderes, sino también de los que han pensado esta estrategia, cuál es el proyecto de país de esta gente, no tienen un proyecto de país. Claro. Por tanto, yo le diría... yo, Fisgón, te ayudo en lo de montarles el instituto. Es que sí lo necesitan, ¿eh? Señores de la oposición, o sea, tengan ustedes un proyecto de país, articulen un programa, hagan una crítica, aunque sea feroz, aunque sea radical, a los planteamientos de la 4T, pero sobre todo no queden ustedes como están quedando, ¿no? Porque no es serio. Dicho todo esto, en América Latina, que es el único continente que no tiene guerra ahora mismo provocada por los Estados Unidos, tenemos una guerra en Europa. Desgraciadamente, hacía 30 años que no teníamos guerra, desde que la había provocado también Estados Unidos desmembrando Yugoslavia. Hay un genocidio espeluznante en Palestina. Hay varias guerras en África de las cuales nos olvidamos. Y donde hay una guerra deseada y no conseguida es en América Latina. Han elegido a este tipo, que es un tipo de diseño, que es Milei,
¿no? Que su primera visita es a Israel y que ha venido al continente a decirle a Estados Unidos: el Israel que te prometió Uribe y no te cumplió, te lo voy a cumplir yo. No sé si va a llegar, porque también es otro tipo demenciado, ¿no? Pero que de alguna manera se ofrece para la guerra que Estados Unidos necesita para intentar sobreponerse en su absoluta decadencia. Bueno, la victoria de Claudia Sheinbaum aleja ese escenario de guerra que algunos estaban deseando en América Latina, aleja esa idea de que el modelo neoliberal puede tener una solución, no la tiene, y que ni en Brasil ni en México haya gobiernos que sostienen la posibilidad del modelo neoliberal es el descabello final de ese proyecto. Por tanto, yo me consta que hoy los gobiernos de Colombia, de Chile, de Argentina, la oposición que casi ya se piensan que este va a salir, los gobiernos de Venezuela, los gobiernos, el próximo que va a ser casi seguro en Uruguay, los gobiernos progresistas de este continente hoy están celebrando como el pueblo de México está celebrando en el Zócalo. Una oposición responsable, Rapé, pero que incluyan a Jesús Zambrano, por favor, no lo mencionaron. No, pobrecita, yo creo que... Y fue muy evidente, muy elocuente su expresión. Le hicieron un zoom in ahí al rostro hace rato que estaban saliendo, declarándose triunfadores en todo el país. Él no podía mentir. Algo que me gusta de Zambrano es que su rostro no sabe mentir. Pero qué bueno. Es lo que le queda de la izquierda. Sí, claro. No, no sabe mentir. Pero es que, y como bien lo mencionabas, la premisa de la derecha, y lo está defendiendo hasta sus últimos segundos de vida, como bien lo dices, o ya fantasmales, es exactamente la mentira, al grado de la mitomanía, como principio fundamental, narrativo, ideológico y más que demostrado. Y eso es lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? De que si ellos, como decíamos Ibáñez, que su bandera era la hipocresía, su verdadera doctrina era la hipocresía, yo creo, y sería fatal, que lo que le quedaría a la derecha sería radicalizarse al estilo Milei, a lo que platicamos de un Bukele, que sería ya desastroso, pero que por lo menos quitarían de lado ese closet que les impide ser sí mismos, ser esa derecha, ultraderecha, cristiana, religiosa, todo esto que sí es muy peligrosa, que eso no sería lo que yo quisiera como oposición en un país, pero creo que eso sería lo que les quedaría, porque ojalá tuvieran asesores reales que pudieran ayudarles a formar un proyecto de nación, pero lo que la historia nos ha demostrado es que la ultraderecha en el mundo se va a esos extremos radicales y son muy peligrosos. Luego en la práctica no son tan así, pero en el discurso sí, y hay dos cosas que son importantes, ¿no? Fijaos qué hace, por ejemplo, en Wisconsin, que es una zona muy conservadora, votando a un tipo que es consumidor de prostitución, mentiroso, ladrón, como Donald Trump, ¿no? O sea, la extrema derecha también está incurriendo en enormes contradicciones y que le funciona solamente en tanto en cuanto el odio que tienen, porque yo eso sí lo he vivido aquí, es decir, el alimento y las vitaminas de la oposición es odiar y sembrar odio, ¿no? Y ya da igual todo lo demás. Para que os hagáis una idea, el otro día cuando fue Milei a Madrid... Pues se construyen bases sociales enojadas. Claro, pero que es su único alimento. Fijaos el grado de locura. Vox, que es el partido de la extrema derecha, invita a Milei, invita a Orbán, invita a Meloni, a toda la extrema derecha mundial. Y hay que tener cuidado porque esa extrema derecha está comiéndole el bocadillo a la derecha clásica, ¿eh? Entonces van a Madrid el ministro de Diáspora de Netanyahu, que es el tipo que está planteando de manera más belicista el exterminio de los palestinos. Bueno, pues una semana antes Vox había invitado al máximo exponente en España de la negación del Holocausto. Y les da lo mismo. O sea, pueden poner al máximo negador del Holocausto y al ministro de la diáspora de Israel. Es como cuando los antivacunas iban con una pancarta a una manifestación donde uno decía, la vacuna es un invento de Bill Gates para meternos un chip. Al lado había otro que decía, la vacuna es un invento de los chinos para controlarnos. Al lado había otro, la vacuna no existe. Entonces decías, como se lean las pancartas, esto va a terminar mal, ¿no? Entonces, es una derecha que solamente puede funcionar en tanto en cuanto odian. Cuando dejan de odiar, lo comentábamos en Madrid, esta gente, o sea, por ejemplo, la extrema derecha del norte desprecia a los del sur. Entonces, están ahí juntos porque están odiando a la izquierda.
Pero cuando se van a sus países, los del sur somos los pigs, como nos llaman, los cerdos, ¿no? Y aquí, de alguna manera, ocurre algo similar. Pero fíjate, lo que yo sí veo es que sí están unificados en torno a una estrategia que es exactamente la misma que han utilizado en toda América Latina, que es una estrategia que camina sobre dos pies. Una de las patas, obviamente, es lo que es la guerra mediática, ¿no? La guerra de medios. Y yo lo que entiendo es que están ahorita un poco desesperados porque salió la CIRT a decir, a reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum. Entonces piden que no se reconozca eso, ¿no? Es decir, esa estrategia, eso se les complica, pero una de las estrategias, sin lugar a dudas, es una guerra mediática, y en esa guerra mediática tienen un discurso muy claro, y la otra de las patas de esa estrategia es claramente la guerra judicial. Necesitan la guerra mediática para sustentar la guerra judicial, y lo que estamos viendo, creo yo, es un intento que, si las tendencias se confirman, como parecen confirmarse ahorita mismo en la pantalla en todo el país, sí, lo que vamos a ver es cómo esa narrativa no va a funcionar. Es que ya se les complicó la Así guerra es. mediática. Un poquito. Desde que a las 8 de la noche Televisa sale y dice que Claudia Sheinbaum es la virtual presidenta, se les complica un poco que Claro. el consorcio mediático más importante del país haga eso. Cuéntenos cómo estuvo eso, porque estábamos aquí nosotros. Pues eso, a las 8 de la noche sale Televisa a decir La victoria, con que, base en las encuestas de salidas. con base en encuestas de salidas, creo que Demitovsky, que es quien creo que le está haciendo, pero no da números, pero y después viene ya toda una batería de encuestas, que excepto Massive Caller, que yo creo que pues, la oposición debería irse a vivir al país de Massive Caller, Sí, ahí claro. sería feliz, pero todas es las mismas encuestas que fueron previas, antes de las elecciones, ¿no? O sea, manejando más o menos los mismos números. Entonces, ya se les complica más porque ya empiezan a llegar felicitaciones, mencionas la de la CID. Así es. Francia Márquez, la vicepresidenta de de Colombia, Colombia, ya sí. felicitó a Claudia Sheinbaum. Yo no veo de qué manera eso lo vayan a Quisiera arreglar. plantearos una cosa, porque tiene razón el Fisgón. Como dice la Biblia, no desprecies a la serpiente porque no tiene cuernos. Es decir, que estos tipos mintiendo han llegado muy lejos. Sí, claro. Mintiendo han llegado muy lejos en muchos sitios. Pero sin embargo, Pero aquí en la campaña de México no llegaron muy lejos. Sí, pero, llegaron. sin embargo hay sitios donde hay vacunas y entonces la mentira no funciona. Así es. Y creo que aquí funciona la vacuna. Es decir, creo que Sí. aquí han pasado 4 cosas que hacen que la derecha esté desesperada. Y por eso yo creo que la derecha lo que tiene que hacer es reinventarse o no va a encontrar la posibilidad. Así Porque aquí ha habido un presidente que ha tenido claridad ideológica y la claridad ideológica no les deja espacio para jugar. En otros lugares te asustan, te arrugas y le compras parte de su agenda y ahí estás perdido. Aquí el presidente López Obrador ha estado firme y no se ha arrugado y ha sido muy coherente. En segundo lugar, que también es esencial, ha coincidido lo que ha dicho con lo que ha hecho. Y eso también te da muchísima fuerza. En tercer lugar, que no es menor, ha utilizado el aparato del Estado para hacer políticas públicas y le ha dicho a los poderes del Estado: operad según los principios constitucionales. El Ejecutivo tiene que ejecutar las leyes, el Parlamento tiene que hacerlas y el Poder Judicial tiene que aplicar la justicia de las leyes. Y cuando no lo hace, el presidente ha dicho: ustedes lo están haciendo mal. Sí, los He tenido la exhibido. sensación de que había por aquí antes una magistrada, pero creo que ha sido una enseñación mía, ¿no? Era la ministra Y un presidenta. cuarto elemento muy relevante se llevaría genial con los jueces de España, que llevan 5 años con el Consejo General del Poder Judicial, fuera de la Constitución, porque el Partido Popular no quiere cambiarlos, porque irían todos a la cárcel y les aplicarían la ley, y por tanto quieren jueces amiguitos. Y el último elemento decía que no me parece menor, que es el que desactiva como una poderosísima vacuna las mentiras, un proyecto comunicativo que tiene 2 premisas. Una es hablarle al pueblo sin que parezca pendejo, con perdón, es decir, hablarle al claro. pueblo explicándole las cosas, y en segundo lugar explicándoselo también en la calle. En los 2 sitios, explicándolo con argumentos, en las mañaneras Por y donde eso, fuera. lo que sucedió hoy, los resultados de esta elección, es la razón por la cual tenía la oligarquía tanto temor porque López Obrador llegara eventualmente a la presidencia. Sí, claro. Y es la razón por la que en 2006 hicieron el fraude, porque en el 2012 también hicieron una especie de fraude con la compra de votos. Es la razón por la que les daba pánico la posibilidad de que López Obrador llegara a la presidencia, porque iba a hacer esto. Estas cosas que acabas de Yo ya he visto enumerar, en las las iba a hacer, casillas, he visto y lo pueblo. que iba a lograr era la continuación del proyecto de López Obrador
un sexenio más. Eso es a lo que estaban aterrados, por eso la Aguilar Camín estaba como estaba. Para mí ha sido Ahora, precioso esta mañana que he estado observando en algunas casillas el pueblo empoderado. Y lo ves. Ves ese pueblo Y argumentando. con alegría, Sí, aguantando 2 horas para votar, ayudándose entre ellos, riéndose, haciendo una broma y riéndose de la broma. Rafael Barajas, tú decías. ibas a decir algo. Hay una cosa que, que yo agregaría a los 4 puntos que tú has dado, y es el desgaste mismo de los propios medios, de este aparato mediático. Todo este aparato mediático es un aparato que se ha desgastado por varias razones. Se ha desgastado entre otras cosas porque ha mentido. Se ha desgastado entre otras cosas porque arma relatos que luego no sigue. Y hay casos y hay puntos que son muy concretos de nuestra historia. Por ejemplo, yo sí creo que a López Obrador lo vacunaron contra estas campañas brutales de descrédito, porque eso es el motor, esa es la gran herramienta que tienen estos actores, ¿no? Lo vacunaron cuando se hizo lo del desafuero. Es decir, ese fue el primer caso de lawfare que hubo moderno, que hubo en América Latina, fue contra López Obrador, y yo creo que mucha gente en aquel entonces se compró el relato oficial, el relato digamos, dominante de las grandes televisoras, de los grandes medios, pero eso al mismo tiempo vacuna al personaje en contra de futuras campañas de odio y Lo descrédito. vacunó, pero funcionó un poco, pero claro. no lo suficiente para evitar el fraude del siguiente año. Pero la realidad, lo que fue sucediendo, el sexenio de Calderón Sí, claro. y después el de Peña Nieto, y enfrentar esos 2 sexenios al discurso de López Obrador, Sí, fue pero lo es que que- ya hizo que Sí, bueno, pero es que ya nadie se cualquier creyera de eso. inmunización requiere un periodo de incubación. Exacto. Tú estás hablando de cómo se incubó esta defensa, y yo sí creo que la gente tiene efectivamente un sistema de defensas en contra de un aparato mediático de engaño. Porque lo que sí estamos enfrentando es una maquinaria mediática que opera realmente como una máquina de guerra. Y lo mismo ocurre con el aparato judicial. Operan como máquinas de guerra, ¿no? Es decir, la ley no importa, lo que importa es el objetivo a cumplir. Tenemos que destrozar a fulano, tenemos que destrozar el prestigio de fulano, tenemos que decir que Monedero está pagado por el gobierno de Venezuela, tenemos que decir que López Obrador es agente filorruso, tenemos que decir que López Obrador es un narcocandidato, que Claudia Sheinbaum es una narcocandidata y que Andrés Manuel López Obrador es un narcopresidente. Bueno, esas son las narrativas que yo creo que ya entraron en crisis profunda. También entraron en crisis por la formación política que se ha dado en este país a lo largo de estos 6 años, con las mañaneras, con esta politización en las redes sociales. O sea, a mí me parece sorprendente la capacidad de entendimiento que ha tenido la población juvenil también. Claro. ¿No? Nuestros hijos, los compañeros, los amigos de nuestros hijos, en verdad, la chaviza, los chavos, en verdad han entendido mucho mejor las cosas. Y eso también se debe a que en el mismo discurso de Andrés Manuel López Obrador se ha bajado a nivel de suelo, a nivel de cancha, ¿no? Lo que dice el buen David Bach en su libro y lo analiza perfectamente. Yo creo que el día de hoy era bien importante para eso. Yo durante el día pensaba, va a ser como un termómetro muy bueno los resultados de esta elección para saber qué tanto sí se dio esa revolución de las conciencias que tanto proclama López Obrador y qué tanta influencia siguen teniendo los medios corporativos y los medios tradicionales de comunicación. Yo creo que los resultados de la encuesta sí dan bastante... Los de la elección. Ahora es el PREP, José. Sí, claro. La verdad es que los líderes de la oposición son antilujuria. O sea, que los ve uno, los jóvenes no son muy sexys, ¿no? Como para que les emocionen en exceso. En cualquier caso, yo tengo un poco de malas noticias sistémicas. Yo recuerdo que fui hace 1 año y medio, así fui al campo de concentración de Mauthausen y vi dos escuelas alemanas, porque en la formación de los niños en Alemania tienen que ir a visitar a campos de concentración al menos 2 veces. Pregunté y me dijeron que en el currículum estudiantil tiene que ir 2 veces. La extrema derecha alemana, que reivindica el nazismo, tiene un 20% de los votos. Fíjate. Alternative für Deutschland tiene el 20% de los votos. Lo cual implica que lo que enseñamos y la conciencia que desarrollamos no es para siempre.
Exacto. y que esa vacuna pierde efectividad y que esa revolución de las conciencias vale hasta determinado momento y hay que volver a empezar Por supuesto. para que eso no Pero se además, refrendarlo. los virus mutan. Es Ah. decir, las narrativas que te echan encima, por supuesto que van cambiando y esas son las que te van implantando. Ahora, con todo, en este momento tú hablabas de varios personajes, tú hiciste varias metáforas acerca de la oposición, pero hay una que a mí me gusta, que es una que usa en un momento Charles Dickens. Es un personaje, una mujer que se la pasa barriendo el mar. Y que piensa que va a poder barrer el mar, ¿no? Y decía... No les metas poesía a esta gente. No, pero es básicamente... Pero si tú te Pero no fijas, quieres que haga un instituto de formación política. Pues el PRIAN. es básicamente un Ya ha personaje... empezado, señores de la derecha, ya ha empezado con sus colaboraciones. Por eso, Gratuito, si tú te tomen fijas, nota. ese es un personaje esencialmente cómico. Es un personaje que no puede detener las fuerzas de la naturaleza. ¿No es? Pero yo creo que eso es lo que estamos viendo. Y lo que llama la atención es que efectivamente yo sí estoy convencido que estamos ante una dirigencia que no está entendiendo lo que está pasando. Carlos Monsiváis solía decir, o no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Ya pasó lo que ellos estaban entendiendo. Pero desde hace mucho. Desde hace mucho. Por lo menos tienen 6 años no entendiendo nada. Porque así fue todo el sexenio. Hablaba Monedero de las mentiras, de cómo mienten y de cómo los hace ver como estúpidos. Ojalá solo fuera que los hiciera ver como estúpidos. Los hace ver como mañosos, como unos viles mentirosos. Pero estamos como hablando tramposos. de los partidos políticos o de los grupos que estuvieron atrás de. En su momento, esto pretendió ser arrebatado a los partidos políticos por grupos de la sociedad civil y empresarial. Ahora mismo se ha planteado en este mismo espacio informativo la idea de que tal vez vaya a existir una disociación. La utilidad de los partidos políticos, como los acabamos de ver, bueno, el caso de Jesús Zambrano es muy evidente, y creo que ha tenido también un golpe de realidad con estos votos. ¿Qué siguen adelante? ¿Quién sobrevive? Alito, Marco y Jesús, quién sabe, pero está Claudio X González. Pues de Están los entrada enojos. sobrevive Y Movimiento Ciudadano. Esa. Exacto, Jesús. Ahí sí se como entendió. un partido que tuvo, Que sí está tuvo la entendiendo. inteligencia de leer lo que estaba sucediendo, Exacto. decidió no irse con esa alianza opositora y Ya ha sembrado fue un a poco. quien mejor le fue, fuera de Morena. Pero evidentemente. hay otro, perdón. Ajá. Y yo creo que ahora va Claudio X González va a intentar seducirlos. Yo no creo que Movimiento Ciudadano caiga a esta se deje. seducción, porque además fueron tan torpes en este no entender nada, que se fueron con una campaña realmente insultante en contra de Movimiento Ciudadano. Le mentaban la madre en sus spots. Claro, fueron groseros, fueron muy vulgares. Y eso ha sido a lo largo de los 6 años. Entonces, yo creo que sí, el ganón es Movimiento Ciudadano de los partidos de oposición, porque se convierte en el partido de oposición, ya más que un partido bisagra en el Congreso. Y hay otro eso le va a sector dar que pierde importancia. mucho, que son, digamos, lo que fueron, que son grupos de intelectuales, que tuvieron un peso enorme en los sexenios de López, perdón, en los sexenios de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox, de Felipe Calderón, de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, que eran voces incuestionadas y de repente los escuchamos decir unas cosas que son verdaderamente Yo quiero hacer una increíbles. confesión. Por favor. Me compré un libro se llama Roger Bartra. Sí. Sí. Lo compré para ver, lo leí y me dio tanta rabia que fui a devolverlo. Ya. Y me dijeron, Exigiste que te regresaran. Sí, ¿Te sí, me devolvieron regresaron dinero? dinero. Porque estuve pensando, ¿lo tiro? Dije, no, lo voy a devolver. Este señor no puede yo comprar un libro. Me pareció tan insultante el Te libro. dijeron, Era- salida la mercancía. Sí, me miró así como diciendo, no pensó que, como no tengo cara de listo, dijo, no se lo puede haber leído en tan poco tiempo, ¿no? Y hay otra cosa que quiero decir, que viene después, ¿no? Recuerdo una vez también en un momento de no entender gran cosa la derecha en Venezuela, se montaron en un taxi así destartalado, el conductor era un hombre así negro, desdentado. Entonces los de la oposición le dicen, oiga, ¿y usted ahora que se ha nombrado Guaidó? ¿Y usted qué cree que va a pasar ahora? ¿Qué viene después? Entonces el negro se vuelve así. Dice, pues después de Guaidó vendrá Guaitré. Yo creo que esa sorna es la que se merece de alguna manera la oposición. Y en esta generosidad que ha expresado
el fisgón de darles un consejo poético a la oposición, yo quiero darles otro y decirles, señores de la oposición, yo se lo digo como consultor prestigioso, dejen de copiar. O sea, dejen de copiar, inventen. Inventamos o erramos, decía Simón Rodríguez y decía Mariátegui, no ser calco ni copia. Si ustedes siguen inventando, quieren, por ejemplo, pero si siguen copiando y quieren, por ejemplo, pensar que Claudio X González va a ser Donald Trump, Pues no van a ir ustedes a ningún lado, porque es que la realidad mexicana y la realidad norteamericana es otra. No inventen, bajen al pueblo, escuchen. Ustedes ahora son plomo y ustedes quieren convertirse en oro. Y entonces tienen que escuchar a los alquimistas. Y los alquimistas, para transformar el plomo en oro, tienen que al final, previamente transformarse ellos, transmutarse. Y para transmutarse necesitan ayuno y oración. De manera que, señores de la oposición, ayuno, oración, escuchar al pueblo y dejar de copiar. Gratis. Y resignación, ¿no? Pues no, al revés. Te van a pagar con libros de Roger Bartra. Hablando de resignación, yo creo que se Hablando queda en de el poesía. ambiente. Tenemos 30 segundos para ir a un corte, pero creo que se queda también la gran pregunta de ¿la Iglesia es un damnificado en este proceso o es parte de un nuevo modelo de oposición? Y yo creo que eso lo responderemos a regresar Claro, de este corte. claro. Nos quedan unos cuantos Lo dejo ahí segundos. para que Estamos- lo vayamos Muy bien. pensando. Estamos en Vamos. esta mesa, en esta transmisión especial de los medios públicos del Estado mexicano unidos por las audiencias. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos.